El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En el principio existía ya la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Hoy, 25 de diciembre del 2014, celebramos la Natividad, la Navidad. El día de hoy es un poco diferente al de anoche. Anoche celebrábamos la ternura, la alegría, la paz, el relato histórico de cómo fue el contexto en el cual nació Jesús en un pesebre. Pero hoy penetramos, contemplamos el misterio que se revela en ese momento bello y tierno. Y eso nos lo muestra el Evangelio que leímos hoy, que es bellísimo, el prólogo del Evangelio de Juan. El prólogo del Evangelio de Juan está tratando de decir una cosa muy importante, y es la siguiente: ¿hasta dónde alcanza el misterio de Jesús? ¿Hasta dónde llega el contemplar la persona de Jesús? Eso se fue dando poco a poco con los años en la meditación, mientras iba creciendo la reflexión sobre Jesús, hasta que llegó a este punto. Y es de la siguiente manera: ¿cuándo se dieron cuenta los primeros discípulos que Jesús era el Hijo de Dios? Se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios cuando resucitó. El Padre lo constituyó Señor, Hijo suyo, en el momento en el que resucitó. Hay cánticos que revelan esto. Pero después pensaron: Jesús, el Hijo de Dios, el que nos reveló al Padre, comenzó a ser Hijo de Dios después de que Dios lo resucitó. Antes no era Hijo. Entonces comenzaron a reflexionar y dijeron: no, si era hijo. ¿Desde cuándo? Ellos dijeron: no, desde el bautismo, cuando dijo: este es mi Hijo en quien pongo mis complacencias. Pero después se reflexionaron y dijeron: ay, pero antes del bautismo no era el Hijo. Entonces vienen los evangelios de la infancia y nos dicen: claro que sí, porque cuando el ángel se le presentó a la Virgen María, le dijo:
será del Espíritu Santo que te cubrirá con su sombra y será llamado Hijo del Altísimo. Por lo tanto, Jesús no es Hijo de Dios solamente cuando resucita o cuando es bautizado, sino cuando nace. Pero de aquí viene otra pregunta, y es, o sea que el Hijo de Dios comenzó a existir solamente en el vientre de María, antes no existía. Y quedó esa pregunta en el aire. Jesucristo comenzó a existir solamente en el vientre de María. Pero leyendo las Escrituras y profundizando en el misterio, porque este prólogo se escribió casi en el año 100, el evangelista Juan nos dice, no. El Hijo de María, Jesús, ya existía desde la eternidad. Y por eso comienza diciendo así el texto. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Qué significa aquí el Verbo? La palabra. ¿Recuerdan ustedes la creación? Cuando Dios dijo, hágase la luz, hágase las estrellas. La palabra de Dios es una palabra creadora. Y dice este texto que por esa palabra es que fue creado todo cuanto existe, lleno de gracia y verdad. Desde allí nosotros descubrimos cómo la Santísima Trinidad estaba ya presente en el momento mismo de la creación. Y el Hijo es la palabra. Dios tiene un pensamiento y ese pensamiento es su Hijo, su Verbo, al cual ama. El fruto de ese amor es el Espíritu Santo. Pero el gran misterio que se revela en esta lectura el día de hoy no es tanto que existiera desde la anterioridad, desde la eternidad, el Verbo de Dios, sino aquello que aconteció el día en que se encarnó y el día en que nació. ¿Y cuál fue? Este verso maravilloso. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bello. ¿Por qué? Porque aquí la palabra carne no significa músculo, tejido. Aquí la palabra carne en el sentido bíblico significa fragilidad, limitación. Ese es el misterio bello que se revela hoy y que contemplamos hoy. ¿Qué es? Que el Dios grande, que el Dios poderoso, que el Dios omnipotente se hace fragilidad. ¿Para qué? Para conocernos, para comprendernos. Él se mete en nuestros zapatos para poder salvarnos desde nuestras propias fragilidades. Dios se hace cercano a nosotros. Dios trata de comprendernos. Qué cosa tan bella. En la antigüedad Dios había mandado la ley y nosotros ahí incapaces, con un poco de leyes y sin poder cumplirlas. Entonces Dios dijo, voy a ver qué es lo que les pasa a los seres humanos, porque es que no me pueden cumplir las leyes. Y mandó a su Hijo como hombre para mostrarnos que sí se puede cumplir, para mostrarnos que existe una solidaridad bella, infinita, grandísima en Dios, al saber que nos ha enviado en fragilidad a su Hijo propio para que nosotros podamos conocer a Dios. Y la última frase del prólogo de hoy, bellísima. A Dios no lo ha visto nadie. Qué buena frase. Si alguna persona llega a decirme, di a Dios, vaya al psiquiatra, por favor, que te haga un tratamiento. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede ver. Pero aquel que se relacione con Jesucristo ve a Dios, porque dice, Él nos lo ha revelado en el rostro de su Hijo. La carta a los Hebreos nos lo dice de una manera bella. De muchas maneras nos habló Dios a los seres humanos, pero en los últimos tiempos nos ha hablado otra vez de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús es el único camino que conduce al Padre. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Tú quieres saber de Dios? ¿Tú quieres conocer a Dios? Trata de conocer a la persona de Jesús, Él te lo
va a revelar. Porque Jesús es Dios con rostro humano al que sí verdaderamente puedes ver. Es el misterio profundo, bello, que contemplamos el día de hoy. Mirando este imagen de un Dios hecho fragilidad, los seres humanos que somos frágiles podemos alcanzar la gloria y la comunión con Dios. Que en esta Navidad podamos nosotros tener esa gracia, esa virtud y esa bendición de poder acceder al Dios amor, al Dios que se hace pequeño, al Dios que se hace fragilidad, para poder alcanzar nuestra propia organización como seres humanos. Amén.